investigar un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Qué es esto de iglesia? Que llevamos toda la vida escuchando, pero me gustaría desgranar un poquito e ir a la esencia de qué es la iglesia y cuál es nuestra misión. Mi deseo, no, eso no es. Mi deseo es que ojalá esta predicación os aburra, porque ojalá lo tengáis tan interiorizado y lo hayáis escuchado tantas veces que sea como otra vez. Ojalá, lo deseo. Pero la experiencia me dice que quizás no va a ser así. Quizás vamos a tener que incluso pensar un poquito sobre qué es lo que estamos haciendo. Y ojalá pueda llegar a ser incómodo, incluso. Yo ya estoy incómodo. Ya parto de esto. Porque lo que quiero decir no es fácil. Gracias. Pero es que, como ha dicho Pau, la vida del cristiano no es cómoda. Y no estamos aquí porque sea lo fácil, sino porque es lo correcto. Así que vamos a ver la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vamos a empezar tomando un pasaje como referencia que es en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Vamos a ver cuál es la característica principal que la iglesia tiene que tener. Para empezar, vamos a ir más básico todavía, ¿vale? Esto espero que sea nivel 1, que ya nos lo sepamos. La iglesia, para empezar, no es un local. Espero que en esto ya estemos de acuerdo, ¿vale? La iglesia no es un local, la iglesia no es un templo. La iglesia somos personas. Para empezar, nivel 1, básico, ¿vale? La iglesia somos personas. La iglesia somos nosotros. Nosotros y todos las demás personas del mundo, del pasado, del presente y del futuro, que han aceptado seguir a Jesús, que han aceptado el sacrificio, que se han arrepentido y que forman parte de la familia de Dios. Esto es la iglesia, para empezar, ¿vale? Vamos a lo básico. Pero hay una característica muy importante que dice Juan 13:34. Dice, ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es decir, vamos a ir rapidito porque hay bastante hoy, ¿eh? El amor es la prueba ante el mundo de que somos discípulos de Jesús. ¿Vale? Entonces, la característica principal de la iglesia es el amor. Si no hay amor, llámale lo que quieras, pero no es iglesia. La iglesia tiene que demostrar amor. Tiene que amarse dentro y amar al mundo. Esa es la característica de la iglesia. Es lo que hizo Jesús. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo. Si no amamos al mundo, algo mal estamos haciendo. Así que la iglesia... Vamos a ver si esto funciona. Bien, la iglesia, vamos a resumirlo, somos discípulos de Jesús, amándonos unos a otros y haciendo nuevos discípulos. Todo lo que voy a decir ahora no excluye nada. Obviamente hay mucho más, ¿vale? Podríamos estar todo el día. Pero yo soy muy esquemático, entonces me gusta ir a la esencia, a lo principal. Porque si perdemos lo principal, da igual lo que hagamos después. No nos sirve de nada. Entonces, ¿lo principal qué es? La iglesia somos personas que primero hemos decidido seguir a Jesús, nos caracterizamos porque nos amamos y amamos al mundo y decidimos seguir haciendo discípulos y buscando a otros. ¿De acuerdo? Esto es la esencia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos discípulos de Jesús, amándonos unos a otros y haciendo nuevos discípulos. Esto debería ser la esencia. Porque hay una cosa muy importante, y es que la iglesia tiene 1000 formas. La iglesia tiene 1000 formas. Ha tenido 1000 formas en la antigüedad. En el futuro no se va a parecer en nada a lo que tenemos ahora, y ahora no se parece en nada a lo que ha habido ni lo que habrá.
hay 1000 formas de hacer iglesia. Incluso hoy en día, aquí en Barcelona, hay muchos estilos de iglesia distinta, pero todo es iglesia. Entonces tenemos muchas formas de expresar esto. Pero lo único que está claro es que la iglesia fue fundada por Jesús para cumplir con la misión de Jesús hasta que Él vuelva. Entonces, la misión que tenemos como iglesia es cumplir la misión de Jesús mientras que Él no vuelve. ¿Vale? Desde la primera venida hasta la segunda venida. Estamos en la iglesia para cumplir lo que Jesús nos ha dicho. Por cierto, Dios ya está en misión. La pregunta es si como iglesia nos vamos a unir a esa misión o nos la vamos a mirar desde el banco. Y esto lo desarrollaré un poquito más adelante. Tengo que decir que esta es la primera sesión de unas cuantas que vamos a hacer, si me dejan. Así que la iremos desgranando poco a poco cada uno de estos detallitos. Pero hoy vamos a ir a la esencia. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Como he dicho, la iglesia tiene muchas formas, pero solo un objetivo: cumplir con la misión de Jesús hasta que Él vuelva. ¿Cuál es la misión? Voy a empezar la predicación con la conclusión. La misión de la iglesia es hacer discípulos. No hay otra. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Como digo, no es excluyente, es la esencia. Hacemos mucho más. Y poco a poco iremos dándole forma a este esqueleto. Pero la base es el discipulado. ¿Y cómo hacemos discípulos? Pues vamos a la base. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a ver lo que se llama la Gran Comisión, otras palabras para la misión de la iglesia. Mateo 28. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues vamos a basarnos en este texto y vamos a desgranarlo. ¿Qué dice Jesús que tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos. No dice ir y lo que quieras poner detrás. Ni siquiera dice ir y plantar iglesias. Dice ir y hacer discípulos. Y cuando haces discípulos, las iglesias aparecen solas. La plantación de iglesias es el resultado de una misión bien hecha, de un discipulado constante. Por eso dijo Jesús, empezar con el discipulado. Y dice que lo hagamos. ¿Cómo se hacen discípulos? Vamos a ver. Espérate, claro, no. Vale, spoiler. ¿Cómo se hacen discípulos? Dice que se hacen de dos maneras: bautizando y enseñando. ¿Vale? Es el orden que nos pone aquí. Bautizando y enseñando. Ir a todas las naciones, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizando y enseñando. Vamos a desgranar un poquito qué significa cada uno de estos términos. ¿Vale? ¿Nos atrevemos? ¿Sí? Vamos. Bautizar y enseñar. Por cierto, bautizando y enseñando son verbos que están en acción constante. Es decir, que bautizando y enseñando no es algo que encendemos y apagamos. No es algo que decimos, venga, va, la iglesia ahora vamos a bautizar y a enseñar. No, no, es que si no lo estamos haciendo, no sé qué hacemos aquí. O sea, es la esencia. Y no solo aquí. Si no lo estás haciendo tú como cristiano, no sé qué estás haciendo. Porque tu misión como persona es bautizar y enseñar. Es decir, hacer discípulos. Entonces, bautizar, ¿vale? Bautizamos. Y no voy a meterme mucho porque podríamos estar aquí todo el día. Pero bautizar tiene dos fases, ¿vale? Nacer de nuevo, es decir, arrepentirse, y pertenecer a la familia de Jesús. ¿Vale? Sin entrar en detalles de si el bautismo salva o no salva, que si es antes de... No vamos a entrar en detallitos porque podríamos estar aquí todo el día. Y podemos tener puntos de vista distintos y podemos ser amigos igual. Pero da igual. Aquí, a lo que se está refiriendo con bautizar y enseñar, ¿qué es? Pertenecer
a la familia de Dios. Es decir, arrepentirte de tus pecados. ¿Vale? ¿El bautismo qué es? Símbolo de arrepentimiento y cambio de vida. Y entonces entras a formar parte, naces de nuevo. Esto ya lo hablamos hace un montón de tiempo, nacer de nuevo. Porque si no naces, no perteneces. Entonces hay que nacer de nuevo para pertenecer a la familia de Cristo. Entonces, eso es bautizar. Arrepentimiento, pertenecer a la familia. Y después viene enseñar. Enseñar, para ser rápidos, tiene dos facetas. Aprender de la Biblia, es decir, lo que Dios nos está diciendo que hagamos, hacerlo, obedecer y permanecer fiel. Porque no sirve obedecer hoy y pasar del mañana. ¿Vale? El enseñando como acción constante es algo que debemos estar haciendo todo el día. Es decir, obedecer lo que Dios nos dice y aprender y permanecer fieles a largo plazo. Así que esa es la misión de la Iglesia. Pregunta: ¿cuándo empieza el discipulado? Si la misión de la Iglesia es hacer discípulos, ¿en qué momento empezamos a hacer discípulos? Y aquí yo tengo una conclusión a la que he llegado en la que podemos estar en desacuerdo y, como siempre, seremos amigos, no pasa nada. Pero yo creo que el discipulado empieza en el momento en el que una persona quiere aprender más sobre Jesús, independientemente de si se ha arrepentido o no, independientemente de si ha nacido de nuevo o no. Es en el momento en que dice, ahí está Jesús, dice, ostras, este hombre es especial, voy a ver qué, voy a acercarme. Ostras, estas personas, estos cristianos, dicen que son como Jesús, voy a ver qué es. Y entonces la Iglesia, es decir, nosotros empezamos a discipular a esa persona. Por el camino, lo ideal es que por el camino esa persona diga, ostras, que Jesús no es solo un profeta guay, que es el Hijo de Dios, que ha venido a salvarme y que esto significa que yo tengo que ser bautizado. Y entonces el discipulado continúa. Pero el discipulado es lo que hacemos como cristianos, es decir, es un estilo de vida. Desde mucho antes de que la persona conozca a Jesús, hasta mucho después de que la persona ya ha hecho otros discípulos. El discipulado debe ser un estilo de vida. Así que la pregunta que tendríamos que ir haciéndole a la gente es, ¿quieres conocer más sobre Jesús? ¿Te interesa? ¿Quieres saber más de lo que yo estoy aprendiendo? Es decir, yo estoy yendo hacia Jesús, ¿te vienes? O sea, yo no estoy en Jesús, abrazado a Jesús ya, lo estaré en algún futuro. Estoy de camino. ¿Te vienes? Es decir, ¿vamos a aprender de Jesús juntos? Porque yo estoy también en el mismo camino. Ahora, yo ya me he arrepentido, obviamente. Yo ya soy salvo, yo he nacido de nuevo, me he sido bautizado. Tú no. Bueno, vamos y por el camino te lo explico. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No he perdido a nadie todavía? Bien. Vale. Pues la misión de la Iglesia es hacer discípulos. Es decir, el discipulado, discipular, palabras para lo mismo, discípulos. Vamos a leer un texto en Juan 6. Juan 6, capítulo 6, versículo 26. Aquí os lo voy a leer yo porque he ido recortando, porque es muy, muy largo, he ido un poco a la esencia del texto, ¿vale? Entonces, si queréis ir siguiendo, tendréis que ir saltando versículos de vez en cuando, pero podéis. Dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron. Por cierto, contexto. Jesús acaba de dar de comer a 5.000 personas. Acaba de multiplicar panes y peces, ha dado de comer a 5.000 personas, ¿vale? De golpe se va a orar, los discípulos se van al mar para cruzar el mar de Galilea en barco, lo esperan, ven que Jesús no viene y dice, pues ya vendrá. Y se cogen el barco y se van, ¿vale? Jesús llega al mar y dice, pues me han dejado en tierra, pues voy. Se pone a caminar y camina por el mar hasta llegar al barco, ¿vale? Todo esto en medio de todo el jaleo que hay de la tormenta, bueno, todo ese, entendemos el contexto, ¿no? Acaban de cruzar el mar. Llegan al otro lado, claro, la gente había visto
que los discípulos se habían ido sin Jesús. Y de golpe llegan allí y ven que Jesús está en la barca. O sea, no sé qué entendieron, pero lo vieron. En fin, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó. Vale. O sea, Jesús, en este texto de Jesús, yo no sé si Jesús estaba cabreado o si Jesús estaba cansado ese día o no sé qué, pero, o sea, las cosas que Jesús les suelta, o sea, Jesús es el peor publicista de la historia. ¿Vale? O sea, Jordi lo sabe, para publicidad que hay que conseguir que la gente le gustes, ¿no? Que conseguirte el agrado de la gente. Aquí Jesús hace lo contrario. Aquí Jesús les suelta lo que quiere soltarles para hacer la peor publicidad de él mismo posible. ¿Vale? Vamos a ver. Jesús les contesta: ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Aquí ya empieza fuerte Jesús. Dice: ustedes vienen aquí por interés, ¿vale? Porque les he dado de comer y porque les gusta ver cosas chulas, porque no hay Netflix, pues yo hago milagros, pues os entretenéis. Y le dice la gente: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Es decir, dejaros de tonterías. Lo único que tenéis que hacer es creer en mí. Y la gente le contesta: si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Yo aquí a Jesús me lo imagino ya calentito. Vale, acaba de darles de comer a 5.000 personas. Acaba de pasar caminando el mar. Y le dicen: va, muéstranos algo. A ver si que Moisés lo hizo, ¿sabes? Si tú te crees mejor que Moisés, muéstranos algo, ¿no? Y Jesús, con toda la paciencia que pudo coger en ese momento, les dice. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Y aquí Jesús ya se empieza a poner rarete, ¿vale? Dice: pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Aquí Jesús ya iba con segundas, ¿vale? La gente no lo pilló y le preguntaron: Señor, danos ese pan todos los días. Y Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí y a pesar de que me han visto. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho: yo soy el pan de vida. El pan que descendió del cielo. Jesús les contestó: dejen de quejarse por lo que dije. Sí, yo soy el pan de vida. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús les volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. De nuevo, estamos hablando de otro tema. No vamos a entrar en la teología de este texto, porque no es el objetivo, pero quiero que entendáis lo que está haciendo Jesús aquí. Porque mirad lo que pasa. Versículo 60. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto les ofende? Jesús mirando, Aquí, versículo 66. A partir de este momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también ¿También van a marcharse? Y entonces cuando Pedro dice una de las frases más bonitas del Evangelio, dice Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es decir, ¿a quién vamos a ir? Eso no significa que Pedro y los 12 hubieran entendido nada de lo que Jesús había dicho. Yo creo que estaban igual de perdidos que los otros. Pero hay discípulos de Jesús que lo abandonan. Y hay discípulos de Jesús que dicen: mira, no me he enterado de nada, no entiendo lo que estás diciendo, es muy raro, pero ¿a quién voy a ir? Si solo estás tú. O sea, si tú eres el Santo, el Hijo de Dios, ¿a quién vamos a ir que no seas tú? ¿Vale? Entonces aquí hay dos respuestas muy diferentes a un mismo texto, pero el resumen que yo quiero sacar de esto, que se puede sacar mucho, es:
Yo creo que Jesús dijo esto para quitarse a la multitud de encima. Porque si vemos durante toda la historia de Jesús, lo que él constantemente hacía era hablar con parábolas, para que la gente no entendiera. Y luego se apartaba y hablaba con sus 12 y se lo explicaba. Iba al templo y la liaba. Y luego se juntaba con sus 12 y le explicaba, mira, he hecho esto, porque tal, porque tal, porque tal. Esto es lo que hace Jesús durante todo su ministerio. Es decir, trabaja con un grupo pequeño. Porque el discipulado se hace en grupo pequeño. El discipulado se hace en grupo reducido. De nuevo, con todo lo que podríamos sacar de este texto, lo único que quiero resumir es esto. Jesús no buscaba las masas. Las masas venían a él. Y venían por puro interés. Porque les daba de comer y porque hacía milagros guays. Pero las masas solo iban a él por interés. Jesús se quitaba las masas de encima y trabajaba con unos poquitos. Con 12 y, para ser exactos, con 3 de esos 12. Son con los que más tiempo dedicó. Entonces, podemos resumir que el discipulado se hace en grupo pequeño. Esta es la esencia del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque es el trabajo en grupo pequeño, el que no se ve, el que crea multiplicación. Y ahora vamos a hablar de esto. El discipulado, hay dos maneras de crecer y de desarrollarse como iglesia: sumando o multiplicando. Y ahora hablaremos un poquito de este concepto. Pero el grupo pequeño, el discipulado personal, primero requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero, incomodidad, vulnerabilidad. Cuesta, es incómodo. Pero el discipulado es lo que multiplica la iglesia. Para empezar, es lo que nos dijo Jesús que hiciéramos: multiplicar. Y sabemos que hoy en día, en España, en América, en el occidente, hay una tendencia por las macroiglesias, ¿vale? Por buscar las masas, por llegar a cuanto más mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos eventos lo más increíbles posibles, buscamos al mejor predicador, la mejor música, el local más grande, y buscamos añadir y añadir. ¿Para qué? Para que la gente vea y sea atraída. Y nos creemos que así la gente va a ir llegando. Y llegan. No seamos hipócritas, llegan. Llegan porque les gusta el programa que haces, les gusta la música y les gusta, pues, lo que se hace. El día que no les guste o que cambie la cosa, se irán al siguiente. Pero en ningún momento habrán tenido una relación con Jesús. Y si la han tenido, nunca llegará a ser lo que podría llegar a ser. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el contra más mejor, o con buscar el crecimiento por buscarlo. Y aquí quiero dejar algo claro. Hay gente que se cree que yo soy un revolucionario, que estoy montando un complot raro para tener la música más fuerte, apagar las luces, para poner aquí humo, una plataforma, quitar el arco, quitar la mesa, quitar el púlpito y hacer cosas raras. Cuidado. Porque si parece que yo estoy revolucionando las cosas, es porque lo que quiero cambiar es la esencia. Es decir, que nos centremos en el discipulado. Como dije la última vez, que seamos una iglesia que, primero, nos amamos entre nosotros y amamos al mundo. Segundo, somos relevantes para la sociedad actual. No estamos anclados en el 70 o los 80. Somos relevantes. ¿Me explico? Entonces, todos estos detallitos, que si la música, que si las luces, que si esto, son tonterías. Y eso no me importa. Ahora, cuidado. Yo estoy dispuesto a cambiar lo que haga falta para eliminar distracciones. Porque hay cosas de estas que son distracciones. Y para algunos de nosotros, quizás tener la mesa aquí, o tenerla aquí arriba, o el púlpito, o el arco, son distracciones. Y no es lo importante. Ahora, si esto crea problemas, soy el primero que está dispuesto a quitar las distracciones. Pero eso es un resultado. Tenemos que enfocarnos en lo principal, que es el discipulado. Porque
Hay un par de frases de C.S. Lewis, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, es increíble, que dice: en toda iglesia hay algo que tarde o temprano funcionará en contra del verdadero propósito que lo concibió. Por eso debemos hacer todo lo posible, por la gracia de Dios, por mantener a la iglesia centrada en la misión original que Cristo le encomendó. Porque todo lo que montamos alrededor de la iglesia, eso lo dijo Churchill, dice: nosotros creamos edificios y luego los edificios nos moldean a nosotros. Es decir, todo lo que montamos a nuestro alrededor, que es útil en su momento, acaba siendo perjudicial para nosotros mismos. Así que tengamos cuidado. C.S. Lewis dice en su libro Mero Cristianismo, dice: la iglesia no existe más que para atraer a los hombres a Cristo, para convertirlos en otros Cristos. Si no cumple este cometido, todas las catedrales, el sacerdocio, las misiones, los sermones, incluso la Biblia misma, son sencillamente una pérdida de tiempo. Dios se hizo hombre para este único fin. Incluso es dudoso que el universo haya sido creado para otro fin que este. La Biblia dice que el universo entero fue creado para Cristo y que todo ha de ser reunido en él. Lo que se nos ha dicho es cómo nosotros los hombres podemos ser atraídos a Cristo. Esto es lo único para lo que hemos sido hechos. Acercar a gente a Jesús, acercarnos nosotros a Jesús, hacer discípulos. Así que, como he dicho, lo único que quiero es que esta iglesia se base en 3 cosas: mostrarnos amor, ser relevantes para la sociedad y hacer nuevos discípulos. Si no hacemos nuevos discípulos, esto no funciona. Así que tengo 2 preguntas. Primera, ¿a quién estás discipulando? Me da igual la edad que tengas, los años que lleves en el Evangelio. ¿En quién estás invirtiendo? No me contestéis, ¿vale? Ahora quiero que penséis un poquito. Buscar el nombre de una persona. ¿En quién estás invirtiendo tiempo? ¿En quién estás invirtiendo dinero, esfuerzo? Hay 1000 maneras de discipular. 1000 maneras, podríamos estar aquí todo el día hablando de discipulado, ¿no? Pero la esencia es que si no lo hacemos, no sé qué estamos haciendo. Y la segunda pregunta es: ¿quién te está discipulando a ti? ¿Quién está invirtiendo tiempo en ti? Podemos imaginarnos un lago, ¿vale? Si habéis estado en Bañolas, el lago de Bañolas, que es muy bonito. El lago de Bañolas, si lo conocéis, no tiene entradas al lago. Es decir, no hay ríos que entren hacia ese lago. Pero el agua que entra al lago viene desde abajo. Viene por túneles subterráneos y llega por abajo. Y es por esa razón, si os fijáis, alrededor del lago de Bañolas hay otros lagos que ni tienen agua que entra ni tiene agua que sale. ¿Sabéis cómo están? Muertos. Son lagos de barro, lagos de ceniza, lagos en los que no hay animales, porque no hay agua que entra ni hay agua que sale. En cambio, ves el lago de Bañolas, está cristalino, precioso, porque tiene agua que entra y agua que sale, y se renueva constantemente. Esa es la esencia del discipulado. Tener a alguien que invierte en ti y tener a alguien en quien inviertes. Porque si solo recibes y solo invierten en ti, te llenas y te desbordas. Y acabas preocupándote de tonterías como la mesa, como el arco y como las otras cosas. Tenemos que enfocarnos y gastar nuestro esfuerzo en discipular a otros. Y llegar el domingo tan reventados y tan cansados de invertir en otros que lo único que tienes es tiempo para hacer y energía es decir: por favor, ayudarme y vamos a alabar juntos a Dios y a recibir, ¿no? O llegar el día de tu mentorado con tu mentor y decir: por favor, necesito que me llenes porque me he vaciado. Ojalá llegáramos a eso. Como he dicho, vamos bueno, esto ya lo he dicho. Hay 2 maneras de crecer, ¿vale? Vamos a partir de la base de que queremos crecer, ¿vale? Ya esto lo pongo como base, ¿vale? Queremos crecer, queremos desarrollarnos y queremos multiplicarnos, ¿vale? Hay 2 maneras de crecer. La manera por adición, es decir, pongámonos en el mejor de los casos.
hacemos el programa más increíble del mundo y añadimos una persona al día a la iglesia. Mola, ¿no? Una persona al día a la iglesia, ¿qué es? Vamos a ver. Vamos a hacer una comparación de 15 años, ¿vale? O de 16, no sé. Vale. El primer año hemos partido con una persona, ¿vale? Y llegamos a la iglesia, un año se ha añadido una persona al día. Tenemos una iglesia con 365 personas. De unido. Muy bien, ¿no? Una al día. Ahora, tenemos otra iglesia al lado que ha decidido hacer discipulado. Es decir, que se ha pasado un año, una persona entera, un año invirtiendo en una persona. Pasa un año, son 2. ¿Vale? Para los que sois de mates, supongo que ya sabéis cómo va a acabar esto, pero os lo explico. Segundo año, 365 personas más. 730 personas. Los 2 que han discipulado se han pasado un año entero, cada uno ha cogido a una persona nueva y han pasado un año entero invirtiendo en otra persona. Son 4. Tenemos una iglesia de 730 contra una iglesia de 4. Vamos a hacer esto durante 5 años. Tenemos una iglesia con 1.825 personas y otra iglesia con 32. Han pasado 5 años. 5 años de mucho esfuerzo, de mucha inversión, de dinero gastado. Y tenemos una iglesia con 32 personas y la de al lado tiene 1.800. Fácil desmoralizarse, es fácil venirse abajo. Vamos a hacerlo durante 10 años. 3.650 personas y en discipulado tenemos a 1.024. Bueno, ¿entendéis lo que está pasando aquí, no? Es decir, cada año las personas que tenemos en la iglesia, estas 256, cada una ha acogido a una persona y durante un año entero ha invertido tiempo en esa persona. Por la gracia de Dios lo ha llevado a Cristo y se ha unido a la iglesia. Pues tenemos 512. El año siguiente 512 por 2, 1.024. Fijaros qué pasa en el año 13. Esto es pura matemática, ¿vale? Y entenderme, esto es estadística, matemática, no, la realidad es muy distinta. Pero quiero que entendáis la idea. El discipulado es inversión a largo plazo. El discipulado es multiplicación. En el año 13, de golpe, tenemos 4.700 personas en la iglesia que han ido añadiendo una al día y 8.000, casi 8.200 en discipulado. Y si seguimos solo 3 añitos más, si esto quiere ir, de repente mirar, a los 16 años tenemos una iglesia con 5.800 personas que están ahí porque les ha gustado el programa, o tenemos a 65.536 discípulos y discípulas de Jesús. Los 65.000 están preparados para el año que viene invertir sus vidas en otra persona. ¿Entendemos el concepto? El discipulado es multiplicador. No suma, multiplica, porque es a largo plazo. Pero es que es el modelo de Jesús. Jesús pasó 3 años con 12. Y con esos 12 impactó el mundo entero, con esos 12. Y tenía más de 5.000, con los que podía haber dicho, venga, va, a tope. Entenderme, luego hay más, ¿vale? Había más discípulos alrededor, pero su vida la dedicó a 12 y en especial a 3. El discipulado. Me estoy alargando demasiado, ya termino. ¿Qué es discipular? Discipular es acompañar a alguien en tu camino hacia Jesús. ¿Estás yendo hacia Jesús? Vente conmigo. Siendo vulnerable, compartiendo tu vida. Lo bueno y lo malo, compartiéndolo. Discipular no es sentarte una vez a la semana, tomarte un café y seguir un libro. Eso puede serlo. Puede serlo y puede ser muy útil, y lo ha sido durante mucho tiempo. Pero hay 1000 maneras de discipular. Yo creo que lo compartía contigo, Joel, que hice un tiempo el bicipulado. ¿No? Hacía bicipulado, es decir, cogía la bici y me iba con un chico y nos íbamos en bici. Y por el camino hablábamos. Le llamábamos el bicipulado por la gracia. Pero hay 1000 maneras
de vivir una vida constante. Y hay gente que se pasa 24 horas, que trae gente a casa y la discipula y vive un año con él. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Pero pensar en esta frase. Si tus vecinos hicieran un análisis de tu vida, ¿qué aprenderían sobre el reino de Dios? Si tus vecinos y la gente a tu alrededor hicieran un análisis de tu vida, ¿qué aprenderían del reino de Dios? El discipulado es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Así que, para terminar, creo que esta es la última ya. 2 preguntas. Si tomáis notas, que no veo a nadie, pero bueno, si tomáis notas o si tenéis un móvil y queréis tomar una nota, lo que sea, quiero que contestéis a estas 2 preguntas. La primera, ¿a quién estás discipulando? ¿En quién estás invirtiendo tiempo? Por cierto, padres, primer discipulado está en casa. La primera persona que tienes que discipular es a tu hijo o a tu hija. Y después más. Pero, ¿a quién estás discipulando? Buscar. Quiero que saquéis un nombre. No es para vosotros, no me lo tenéis que decir. Pero tienes que invertir tu vida en alguien. Porque la vida se trata de eso. ¿En quién estás invirtiendo tiempo? Y el tiempo puede ser el que sea. Desde una merienda al mes a compartir tu vida. Pero tienes que invertir en alguien. Y lo segundo es casi más importante. Casi. ¿Quién te está discipulando? ¿Quién está invirtiendo en ti? ¿Quién te está mentoreando? Hoy en día tenemos la facilidad de que incluso con redes sociales, con vídeos, podemos escuchar podcasts, escuchar predicaciones, leer libros. Yo tengo gente que para mí los considero mentores que no me conocen, pero he leído, he escuchado, he visto de ellos y los tengo como referentes y aprendo de ellos, ¿no? No es lo ideal, entenderme, lo ideal es tener a alguien personal a quien rendir cuentas. Pero oye, mejor eso que nada, ¿no? Y todo suma. Y lo guay es tener varios mentores, porque un mentor nunca va a cubrir todas tus áreas de la vida. Hay gente que puede ayudarte más a nivel personal, más a nivel espiritual, más a nivel emocional, pero necesitas gente que invierta en ti. Y no vas a tener suficiente viniendo el domingo aquí y que alguien te predique. Eso no es invertir, porque el discipulado se hace en grupo pequeño. Así que aseguraros de salir de aquí pensando en alguien, en 2 personas en específico. Alguien que te dé agua en tu lago y alguien en quien tú inviertas. Creo que es lo básico. Esta es la misión de la iglesia. La iglesia se basa en eso. Todo lo demás que hagamos está genial, pero es añadido. Esta tiene que ser la esencia. La esencia es cuidarnos, la esencia es amarnos, la esencia es ser relevantes para el mundo. Y la esencia es hacer discípulos. Y a medida que hagamos, va a ser lento. Hemos visto que es lento. Pero si queremos crecer como iglesia, si queremos desarrollarnos, es el único camino. Al menos el único bíblico. Y es como lo hizo Jesús. Si me dejan volver a predicar, hablaré sobre qué significa crecer, qué significa desarrollarse. ¿Qué es lo que hay que cambiar para enfocarnos en lo correcto? ¿Y por qué crecer es incómodo? Los que nos gusta la montaña sabemos que no hay vistas como las que te encuentras arriba en la cima. Pero solo se sube con esfuerzo. Solo se sube sudando, haciéndote daño con piedras, ayudándote con el de al lado y sufriendo. Y es incómodo. Pero es la única manera en la que vas a disfrutar las vistas desde arriba. Yo sinceramente deseo que esta congregación de la Bisbal subamos a la cima. Que veamos lo que puede llegar a ser, pero es incómodo. Así que espero que estemos dispuestos y preparados.